Buenas tardes. Después de la celebración de la Santa Eucaristía, motivo de la fiesta de hoy, Santo Tomás de Aquino, que es quien nos convoca en el nombre del Señor, tiene lugar este acto académico y cordial al mismo tiempo, máxime en este año, donde junto a un doctor, como decíamos hace un instante en la Eucaristía, queremos también aprender de una doctora, precisamente este su año jubilar, Santa Teresa de Jesús. Les doy la palabra al señor director del Instituto Superior de Estudios Teológicos, don Fernando Llenín, y él nos presenta al ponente. Muchas gracias. El Papa Francisco decía en el mensaje con motivo de la apertura del año jubilar teresiano que en la escuela de Santa Teresa, Santa Andariega, aprendemos el camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo. La alegría es un camino que hay que andar toda la vida. Expresa el gozo interior del alma. Es humilde y modesta, del libro de las fundaciones. De ahí que la alegría de Santa Teresa no sea egoísta ni autorreferencial, como dice el Papa Francisco. Como la del cielo consiste en alegrarse que se alegren todos. La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente como un tratar de amistad, muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. Senda de la oración que discurre por la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia Madre. Esta fue su respuesta providencial a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación del Colegio Apostólico, siguieran a Cristo viviendo sencillamente el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia como una vida hecha plegaria. La santa escritora y maestra de oración fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Ella vivió las dificultades de su tiempo tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad. Y es que para hacer Dios grandes mercedes, a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. Precisamente en este día en que celebramos la fiesta académica de Santo Tomás de Aquino, hemos querido sumarnos a la reflexión actualizada sobre la inmensa obra teresiana a la luz de nuestro tiempo. El padre Francisco Javier Sancho Fermín es carmelita descalzo y doctor en teología por la Pontificia Facultad de Teología Teresianum de Roma. Profesor también en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, y director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, Universidad de la Mística, conocido como CITES de Ávila. Es especialista en la obra de Edith Stein, sobre quien ha publicado numerosas obras. Dirige además los congresos teresianos internacionales, que ya van por la 6ª edición, para el próximo mes de septiembre. Escucharemos, pues, con viva atención su conferencia sobre Teresa de Jesús y el reto de la nueva evangelización. Muchísimas gracias, excelentísimo señor arzobispo, excelentísimo señor obispo auxiliar, director del instituto, amigos, hermanos y hermanas todos. Es para mí pues una alegría enorme poder estar aquí con ustedes en esta tarde, aunque como adivinarán por el eco de mi voz, pues ese virus famoso que anda alborotando el norte de España, pues también a mí me ha atrapado por el camino. Así que pido disculpas porque sonará un poco cómica la voz a lo largo de mi exposición, pero espero que por lo menos los virus no me alboroten, no vengan con estornudos y podamos
tener una exposición tranquila y reflexionada sobre el tema que vamos a tratar de reflexionar aquí en este lugar, ¿no? Un tema que me parece que conlleva dentro de sí una exigencia muy profunda, ¿no? De hecho, hemos titulado el tema como Teresa de Jesús y el reto de la nueva evangelización. En los últimos años venimos hablando mucho en la Iglesia sobre la necesidad de esa nueva evangelización. Se han dado pasos muy importantes al respecto de esta cuestión, ¿no? Con todo lo que fue la fase preparatoria, con todo lo que fue el sínodo, con todo lo que ha sido también el documento que escribió, que nos regaló el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, y todo lo que significó también ese año de la fe en torno al cual se fue forjando toda esta realidad. Lo cierto es que es algo que hemos constatado en todos los rincones de la Iglesia Universal que necesitamos y que emerge precisamente del análisis que hacemos también de nuestra realidad, ¿no? Una realidad que quizás, sobre todo aquí en Occidente, nos habla muy fuertemente, o al menos así decimos, de una gran crisis de Dios, ¿no? O de una gran crisis de las instituciones. Por otro lado, en el fondo, sabemos que todas esas crisis remiten siempre a lo que podríamos denominar una crisis profunda del hombre que quizás ha perdido el rumbo de su existencia, o del hombre que quizás ha perdido la razón de ser o el sentido de su dignidad y de su vida, y que termina incidiendo en todas las realidades que forman parte de la vida humana. Hoy se habla mucho de crisis, ¿no? Y parece que estamos ya sumergidos en una realidad como que a veces no tuviera remedio, no tuviera solución. Decía el teólogo Johann Baptist Metz que frente a la crisis de Dios, la única solución es la pasión por Dios. Y yo creo que en esa línea es como debemos de leer, debemos de interpretar sobre todo ese florecimiento, podríamos decir, o esa primavera del espíritu que se va sembrando en la humanidad y en la Iglesia precisamente a la luz de ese proyecto, yo diría, de la nueva evangelización, ¿no? En el fondo, y aquí es donde vendrá un poco la reflexión que vamos a tratar de hacer en este tiempo que vamos a estar, ¿no? Nos encontramos con una Teresa de Jesús, cuyo 500 aniversario de nacimiento celebramos en este año, que en el fondo se encontró hace 5 siglos con los mismos problemas que seguimos teniendo hoy. Se encontró con una realidad donde había una profunda crisis de Dios, a pesar de que Europa era totalmente cristiana, o España era totalmente católica. Pero Teresa de Jesús se da cuenta, porque no tiene ni un pelo de tonta, como bien sabemos, ¿no?, de que realmente entre todos esos que se llamaban cristianos había pocos amigos verdaderos de Dios. Se lamentaría Teresa en el siglo XVI. Ya no solo de esas guerras de religión que están más allá de los Pirineos, ¿no?, y que en España no llegan por la gran defensa de los reyes católicos, ¿no?, pero Teresa constata que dentro del catolicismo mismo algo está fallando. Falta esa pasión por Dios. Hay pocos amigos de Dios. Y también se da cuenta del otro gran problema, ya en su tiempo, ¿no?, que en el fondo es a lo que remite todo, y que constatamos también en nuestra realidad actual, ¿no?, que al final es que no conocemos la dignidad del ser humano. Y por eso se cometen abusos, se cometen violencias, se cometen robos, se cometen guerras, se cometen atropellos, se cometen violaciones, se cometen todas esas cosas que vemos que por desgracia no paran de cometerse. Y que siguen interrogándonos sobre lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué sentido tiene la vida del ser humano? ¿O quién es el ser humano? ¿En dónde se radica su dignidad, su razón de ser, su razón de existir? Esto lo pongo en evidencia porque
esta confluencia en lo que yo creo que es lo esencial de la realidad que hoy vivimos y que le tocó vivir a Teresa, nos puede llevar pues, realmente a dar una respuesta, que es lo que pretendemos en esta conferencia, ¿no? Es decir, Teresa realmente tiene algo que aportarnos, una mujer de hace 5 siglos, o solo es una santa más a la que rezamos, pedimos su amparo, su protección, o tiene algo más que darnos. Y ciertamente yo no hubiera planteado esa pregunta si no fuera una respuesta afirmativa, ¿no? Pero vamos a tratar de ver, ¿no?, en qué sentido realmente Teresa hoy tiene una respuesta que sigue siendo tan necesaria como hace 5 siglos, y yo diría como hace 20 siglos, y como seguirá siendo necesaria dentro de 5 o 20 siglos más, porque en el fondo es la respuesta misma de la existencia del ser humano, de los interrogantes más profundos de la propia vida, ¿no? Fíjense que creo que la Iglesia ha sabido muy bien captar la problemática en este proyecto de la nueva evangelización. Pero no solo la problemática, sino que creo que también ha sabido captar muy bien cuáles pueden ser la vía o las vías de solución. El problema es que no terminemos haciendo de esas vías de solución otra institucionalización y no se convierta en lo que se pretende, que sea una realidad vital, dinamizadora de vida, de provocar en nosotros, como les decía al inicio, esa pasión por Dios, que va a ser la fuente del dinamismo de un cambio y de una transformación. De hecho, ya recordamos cómo el Papa Benedicto XVI, al definir la fe como un encuentro con una persona, al superar esa visión, diríamos, ideologizante, ¿no?, a veces de la fe, o dogmaticista de la fe, ¿no?, de poner al centro el encuentro con la persona, Cristo, ¿no?, ya pone la atención o centra la atención en el dinamismo existencial de la vida de la fe, y no simplemente en una formulación o en una realidad institucional, ¿no? Lo mismo encontramos constantemente en la insistencia a la que nos lleva el Papa Francisco, ¿no?, en la importancia de recuperar esa dimensión experiencial de la fe como algo de lo que va a brotar, o debe, o puede brotar necesariamente ese dinamismo y esa pasión por Dios, y por lo tanto la pasión por el hombre. De hecho, el Papa Benedicto, fíjense con qué hermosas palabras sintetizaba lo que yo creo que es realmente el gran reto de la nueva evangelización. En estos momentos de la historia tenemos la verdadera necesidad de hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan a Dios creíble para el mundo. Tenemos necesidad de hombres que tengan la mirada dirigida a Dios, aprendiendo de Él la verdadera humanidad. Tenemos necesidad de hombres cuyo intelecto sea iluminado por la luz de Dios y a quienes Dios abra el corazón, de modo que su intelecto pueda hablar a los otros y su corazón pueda abrir el corazón de nosotros. Solamente a través de hombres tocados por Dios, Dios puede retornar a los hombres. Yo creo que aquí está el kit del asunto y del verdadero y del auténtico dinamismo de esta dinámica, y donde realmente vamos a encontrar o vamos a descubrir que en ese dinamismo, en ese proyecto, Teresa de Jesús sigue siendo una figura de una actualidad increíble, y una figura que además puede iluminarnos mucho en todo lo que verdaderamente andamos buscando o pretendiendo vivir. ¿Por qué? Porque Teresa de Jesús, aun cuando quizás la conocemos más por la santa de los éxtasis y de los fenómenos místicos, en el fondo es una mujer
que no dejó de tener nunca los pies en la tierra y de tener que pelear con toda clase de situaciones, con toda clase de personas, con toda clase de problemáticas. Fue una mujer que tuvo que mancharse las manos, en el sentido literal, ¿no? En la historia de su tiempo, en los caminos. Tuvo que afrontar infinidad de problemáticas y de adversidades. No es una mujer que anduvo encerrada en su clausura y en sus oraciones contemplativas como aislada de la realidad, ¿no? Es una mujer que, por ejemplo, en una de sus cartas a uno de sus hermanos que está en las Américas le pregunta: yo ya no sé qué decir, porque voy a tantas partes y me cuentan tantas cosas que lo único que puedo concluir es que somos peores que bestias, refiriéndose a todas las realidades que están cometiendo los seres humanos, ¿no? De las guerras de religión, de las injusticias sociales, de las barbaridades que se cometían en las Américas con los indios. Y Teresa termina concluyendo en esa carta a su hermano diciendo: el gran problema es que no conocemos la gran dignidad que tenemos y por eso no podemos descubrir la de los demás. Es decir, no es una mujer que va a las alturas de unas moradas alejadas de la tierra, sino unas moradas que la implican en el barro de esta tierra. Ella misma en las séptimas moradas dirá: para esto es la oración, hijas mías, de que nazcan siempre obras. Y si tienes que dejar la oración para atender al que está enfermo o para eso es lo que quiere el Señor de ti. Esto se lo digo un poco como preámbulo para que veamos que cuando hablamos de Teresa de Jesús, hablamos de una mística encarnada en la realidad de la tierra. De una mística que se apasiona de Dios y por eso es capaz de apasionarse con el hombre y de buscar la realidad de los problemas de los hombres, ¿no? En este sentido, ¿no?, es muy claro y muy evidente en Teresa de Jesús ese posicionamiento frente a la realidad de su tiempo. Ella misma recuerda que cuando llegaron a ella la noticia de los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta, parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Es decir, una mujer que frente a una realidad que está aconteciendo busca un compromiso, y un compromiso que debe partir no con el hacer cosas, sino con el modo de ser. Y el modo de ser para Teresa es el modo de ser de Cristo, vivir los valores del Evangelio. En esa misma dinámica va a crecer en Teresa la profunda sensibilidad por la realidad misionera, ¿no? Ella recuerda cuando fue a verla un fraile franciscano llamado Fray Alonso Maldonado, ¿no?, que venía de misiones y comenzóle a contarle todo lo que allí acontecía. Expresa Teresa: yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas, clamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio como yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio. Fíjense, estos dos textos a los que he insinuado nos marcan un poco dos de los grandes acontecimientos de ese siglo XVI, ¿no? Las guerras de religiones, la división del cristianismo y, por otro lado, la conquista de América con todo lo que hay detrás, ¿no? Pero que en Teresa evidencia lo que podríamos denominar un sentido profético y apostólico de su vocación. Una Teresa que realmente quiere empeñarse en medio de esas realidades, ¿no?
Ciertamente estamos en el siglo XVI, las mujeres no pueden hablar, las mujeres tienen, diríamos, todo tipo de caminos vedados, ¿no?, para dedicarse a ciertas tareas, ¿no? Pero aún así Teresa no por eso se desanima, no por eso deja de buscar o de tratar de encontrar cómo, de qué manera puede ella ayudar a Cristo. ¿De qué manera puede ella transmitir a nosotros la grandeza de ese amor con el cual ella ya se ha encontrado y que le ha transformado la vida? Porque podríamos decir, Teresa tampoco es ninguna principiante. Es una mujer que tuvo que hacer sus 20 años de camino de vida religiosa entre infidelidades y búsquedas de sus propios intereses hasta que se da cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no? Es decir, no es ninguna novata, no es ninguna ingenua, sino una mujer que ha tenido que batallar consigo misma, ¿no?, en ese camino y en ese proceso de crecimiento y de descubrimiento de Cristo, ¿no? ¿Qué intenta hacer Teresa? ¿O cómo responde, podríamos decir, Teresa, al proyecto de evangelización de su época y al proyecto de nuestra nueva evangelización? Ciertamente, una de las grandes preocupaciones de Teresa de Jesús por la evangelización va a ser tratar de ir a lo más necesario. Y lo más necesario para Teresa va a ser que, pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, conseguir que esos pocos amigos sean buenos. Dice Teresa, no vamos aquí a aspirar a convertir a toda la humanidad de la noche a la mañana. No, vamos a empezar por la casa. Es decir, los pocos amigos que tienen, que sean buenos. Y lo dice así literalmente, ¿no? Y se lo dice así a sus monjas. Es decir, bueno, nuestra tarea, ¿cuál va a ser? Ahora que hemos empezado un nuevo estilo de vida, cuando empieza a fundar San José, bueno, ¿para qué nos ha convocado aquí el Señor? ¿Para estar más cómodas o para qué? ¿No? Y aquí se plantea Teresa eso, ¿no? Pues vamos, tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, vamos a trabajar para que esos fuesen buenos. Especialmente, dice Teresa, aquellos que son ministros de la Iglesia, que se conviertan en auténticos amigos de Dios. Y Teresa es muy consciente de las dificultades reales de su tiempo. Y por eso le clama al Señor diciendo, no permitáis ya más daños en la cristiandad, Señor. Dad luz a estas tinieblas. Pero también es consciente, de los retos fundamentales. Oh, hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os junto aquí. Este es vuestro llamamiento. Estos han de ser vuestros negocios. Estos han de ser vuestros deseos. Aquí vuestras lágrimas. Estas vuestras peticiones. No, hermanas mías, por negocios del mundo. Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan 1000 testimonios. Quieren poner su iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. ¿Y cuáles son los negocios importantes para Teresa? Que lo que hemos de pedir a Dios es que en este castillito que hay ya de buenos cristianos, no se nos vaya ya ninguno a los contrarios, y a los capitanes de este castillo o ciudad los haga muy aventajados en el camino del Señor, que son los predicadores y teólogos, y pues los más están en las religiones, que vayan muy adelante en su llamamiento, que es muy necesario. Fíjense, Teresa es muy consciente de que los cambios no vienen de fuera, sino desde dentro. De que una auténtica evangelización va a acontecer en la medida en que seamos capaces de revitalizar en nosotros
la pasión por Dios. Es decir, que verdaderamente nos constituyamos en esos amigos fuertes de Dios, ¿no? Y por eso dirá Teresa, ¿no?, que solo en la medida en que nos adentramos en ese trato de amistad vuelve a nosotros esa dinámica pasional del encuentro. Y esto es muy lógico y muy razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que nos motiva en la vida es lo que en definitiva nos dinamiza desde dentro. Las ideologías podrán ser muy grandes, los dogmas también, los principios también, pero eso no nos hace creyentes, eso nos hace fanáticos. Lo que nos hace creyentes es el encuentro, la dinámica vital existencial, nos dirá Teresa, ¿no? Desde ese descubrir que Dios está en nuestra vida no como un ser extraño o extraterrestre, sino como un Dios Padre, Papá, Abba, como un Dios amigo, ¿no? Y por eso Teresa de Jesús insiste en la necesidad, y sobre todo en su tiempo, que no era fácil insistir sobre este tema. Porque fíjense que estamos en un siglo XVI donde todo este tema de la espiritualidad era perseguido y de hecho Teresa tuvo que sufrir la condena de un montón de libros espirituales de la época, incluso de autores como de Juan de Ávila o Luis de Granada. Ese ser amigos de Dios, ¿no?, que Teresa descubre en su propia carne, en su propia experiencia personal. Lo que a Teresa le lleva a cambiar su propia vida y su propia existencia es precisamente eso, haberse encontrado cara a cara, personalmente con Dios, y descubrir al Dios verdadero, no al Dios de conceptos o al Dios de principios, sino al Dios misericordioso y al Dios cercano. Pero también para esto es fundamental, ¿por qué? Porque nadie puede ser anunciador de la buena noticia si antes no ha recibido él la buena noticia. Nadie podrá ser transmisor de la misericordia de Dios si él mismo no ha experimentado antes la misericordia de Dios. Fíjense, cuando Teresa de Jesús se propuso escribir el libro de la vida, su autobiografía, entre otros objetivos, ella tiene en mente algo muy claro y que la come a ella por dentro, y es precisamente el proclamar el rostro del Dios de la misericordia. Ella se ha dado cuenta de que por 40 años no ha vivido correctamente su fe, porque su fe era en otro Dios. No era el Dios cristiano, no era el Dios de Jesucristo. Durante 40 años no pudo entregarse a Dios porque al Dios que estaba rezando y adorando era una idea, no un Dios vivo y verdadero. Era un Dios al que ella controlaba a base de sus acciones. Yo te doy mi vida, tú me libras del purgatorio. Yo hago esta penitencia y tú me das esto. Y Teresa comienza a descubrir y a experimentar que Dios es bueno, que Dios no se cansaba nunca de perdonarla. Reconoce Teresa que me queríais vos más que lo que yo me quería. O como recordará Teresa, que me cansé yo antes de ofenderle que su majestad de perdonarme. O como diría Teresa, muy en sintonía con lo que nos dice también el Papa Francisco en el número 3 del Evangelii Gaudium, ¿no?, este Dios que no se cansa de perdonar. Dice Teresa, el Dios que no se cansa de dar, pero nosotros sí que nos cansamos de recibir. Y entonces ese dinamismo de entrar, de descubrir que cada uno de nosotros somos sujetos en primera persona de esa misericordia de Dios, termina siendo para Teresa
lo fundamental. Que mientras no nos descubramos a los ojos de ese Dios de las misericordias, no podremos ser anunciadores de su misericordia. Algo parecido decía Teresa de Calcuta en su testamento espiritual, ¿no?, a sus hijas, ¿no?, que mientras no descubráis la sed de Cristo en vuestro corazón, ese Cristo que necesita de vuestro amor, no lo vais a encontrar tampoco en los pobres. Y aquí emerge esa necesidad, esa urgencia, ¿no?, de descubrir a ese Dios que, como dice Teresa, que sabemos nos ama. No es un Dios cualquiera, es el Dios que nos ama, el Dios que nos ha elegido, que nos ha servido en Jesucristo. Y por eso ella se presenta ante los lectores del siglo XVI, ante los lectores de todos los tiempos, como un testigo de que Dios no deja de realizar su obra de amor, de que Dios no deja de realizar su historia de salvación. Lo único que está esperando es que le abramos la puerta. Que le abramos la puertecita, como dice Teresa, de la oración, ¿no? Y por eso emerge con fuerza, ¿no?, esa otra dinámica que nos han insistido por activa y por pasiva todos los últimos papas que la Iglesia, que Dios nos ha regalado, ¿no?, desde el Papa Juan Pablo II, la Millennium Ineunte, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco también lo repite en diversas ocasiones, ¿no?, la necesidad de permanecer en Él. Pero en clave existencial, ¿no? Porque yo creo que hoy en día todos estamos muy convencidos de que sí, que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha resucitado en su Hijo. Eso lo sabemos, pero lo sabemos vivencialmente, experiencialmente. Realmente me considero hijo e hija de Dios. Me descubro amado como hijo, como hija por Dios. O es un concepto que digo, bueno, a ver si soy un poco bueno, pues Dios igual me amará como hijo. Como si le decimos a una madre hoy en día, bueno, pero a este hijo le tendrás que amar después de que cumpla los 18 años y demuestre que es bueno, que es válido, ¿no?, que corresponde a lo que tú le exiges, ¿no? A veces nuestro comportamiento con Dios es ese. Y Teresa descubre que ese es un gran mal entre los cristianos, que no le dejan a Dios ser Dios y que le imponen a Dios unas taras que no le corresponden y no le dejan manifestarse como Él es, como ese Padre misericordioso que dice ella, que nunca, nunca se cansa de perdonarlo. Y por lo tanto esa dinámica, esa invitación a hacer experiencia de Dios, hacer experiencia de que Dios me ama, de que si soy su hijo, pues es que ya participo de sus bienes, ya participo de sus dones. Fíjense que en esto Teresa va a ser terriblemente radical, sobre todo cuando escriba el libro de las moradas. El punto de partida de Teresa de Jesús en el libro de las moradas es, por un lado, la gran bestialidad e ignorancia que hay en nosotros, en los humanos. Y esa bestialidad es que no nos conocemos. O mejor dicho, que no conocemos los grandes tesoros que ya hemos recibido de Dios. Y por eso no valoramos ni nuestra dignidad, es decir, nuestra realidad de un castillo de diamante, de muy claro cristal, en cuyo centro habita Dios. Esa es la persona para Teresa. Ni sabemos todo lo que Dios nos ha dado y por eso no somos agradecidos con Dios. Y nos pasamos la vida perdiendo el tiempo pidiéndole a Dios lo que ya nos ha dado, pero que no descubrimos porque no abrimos la puerta para abrirlo. Dirá Teresa, y venga a pedir mercedes al Señor. Y luego nunca abrimos la puerta para que nos traiga las cosas que le pedimos.
despensa llena y todavía no nos hemos preparado. Y Teresa se lamenta terriblemente de eso. Y el gran proyecto de Teresa precisamente es ese. Y no solo de Teresa, sino de los místicos de todos los tiempos. Sacarnos de esa ignorancia, de ese complejo de inferioridad, de ese subrayar y acentuar única y exclusivamente nuestra condición pecadora y miserable, en vez de mirar a la grandeza de lo que somos, no porque lo merezcamos, sino porque nos lo ha dado Dios. Y para Teresa de Jesús, el mayor homenaje, el mayor culto que podemos darle a Dios, que podemos darle a un Padre, es acoger sus regalos, es reconocerlos. Anda, si soy hermoso, si soy bello, si, bueno, además de pecado y miseria, soy de diamante. Y lo que me define, dirá Teresa, es que soy de diamante y que Dios me habita a pesar de todo. Es decir, Teresa no solo nos habla de la grandeza de un Dios misericordioso, sino que nos habla de la grandeza de lo que es el ser humano, de su dignidad más profunda. Fíjense, no hay texto en ninguna literatura y ningún antropólogo ha escrito un texto donde se hable más claramente y de una manera tan exaltada de lo que es la dignidad del ser humano como el texto que nos presenta Teresa al inicio del libro de las Moradas, donde nos define, como les decía, como un castillo de diamante. El diamante no pierde su valor por mucha suciedad que tenga encima, no deja de ser diamante. Es un diamante lleno de belleza, dirá Teresa, lleno de muchas moradas, de muchos jardines, de muchos tesoros. Pero lo más grande de ese castillo es que Dios habita en él y no se mueve de él. Es la habitación de Dios. Fíjense el atrevimiento de Teresa de Jesús, pero al mismo tiempo un atrevimiento profundamente experiencial y evangélico, que emerge de la realidad de un Dios que, dice Teresa, se complace en estar con su criatura. El gozo o el contento de Dios es estar con los hijos de los hombres, subraya Teresa. Aunque seamos pobres, aunque seamos pecadores, aunque seamos tan miserables, ¿no?, tan retorcidos a veces, ¿no?, todo lo que queramos, pero no dejamos de ser un diamante habitado por Dios. ¿Qué pone en evidencia todo esto de cara a este proyecto de reevangelizarnos, ¿no? Pues en el fondo devolver a lo que Cristo viene a traernos, ¿no?, que es a revelarnos en la naturaleza humana, la naturaleza divina. El Dios que se hace hombre. Y haciéndose hombre nos revela lo que somos y nos revela lo que es Dios. Y por eso Teresa se pondrá a defender, incluso luchando contra los teólogos de su época, a la humanidad de Cristo. Y que nadie me la toque. Ellos dirán lo que quieran, pero somos humanos y permanecemos humanos. Y no somos ángeles, dirá Teresa. Y es en nuestra humanidad donde se refleja la otra dimensión de lo que también somos por revelación, que es imagen y semejanza de Dios. El hombre no es solo diamante, no solo está habitado por Dios, sino que es imagen y semejanza de Dios. Esto para Teresa lo dice ya todo. Esto pone de relieve la dignidad eterna, podríamos decir incluso, e infinita del ser humano, porque el ser humano contiene a Dios. El ser humano es sagrario, es tabernáculo de la presencia de Dios para Teresa. Siguiendo a San Agustín, ¿no?, en ese dinamismo de búsqueda, ¿no?, de vine encontrado dentro de mí, y que va a ser raíz y fundamento en todo este proceso teresiano. ¿Qué nos propone Teresa dentro de todos estos elementos que
ella descubre y que ella quiere transmitirnos, ¿no? Para ayudarnos, yo diría, a eso, a reevangelizarnos, a volver a las raíces auténticas de nuestro ser, de nuestra condición, a aprender a mirarnos a nosotros mismos, no con ojos de gusano, sino con los ojos de Dios. A pensar que sí, que igual somos gusanos, pero la vocación del gusano es ser mariposa, y en su naturaleza está inscrita el ser mariposa, no el permanecer siendo gusano. Es decir, Teresa de Jesús, que nos enseña a cambiar la mirada, a aprender que lo primero es comenzar a descubrirnos amados por Dios, para que en nosotros emerja la pasión por Dios. Porque dirá Teresa, nadie puede dar lo que no tiene. Y si antes no nos descubrimos amados por Dios, no le vamos a amar nosotros a Dios. Haremos esfuerzos, haremos intentos, pero no llegaremos a amarle. Si antes no nos descubrimos amados por Él. Un niño, ¿por qué es capaz de amar? Porque se descubre amado en el proceso de su vida. Y sabemos lo que pasa en un niño que no se ha sentido nunca amado. Lo mismo nos pasa con Dios, dirá Teresa, ¿no? Si no sabemos que somos ricos, no vamos a poder dar como ricos. Si no sabemos ese amor inmenso que Dios ya ha puesto dentro de mí, dirá Teresa, que Dios ama a todos, no hace acepción de personas. Y a todos ama infinitamente, porque Dios no sabe amar de otra manera. Es decir, primer elemento para evangelizarnos, descubrirnos en ese dinamismo, porque entonces nos convertimos en amigos de Dios. Ese dinamismo nos lleva a redescubrir la dignidad y el valor de nuestra realidad humana. Y solo descubriéndonos con un valor infinito, somos capaces de percibir al otro como un valor único e infinito. Y todo eso en un proceso que para Teresa consiste en hacer de la oración un estilo de vida, o hacer de la vida una oración. Es decir, el espacio donde realmente nos encontramos con el Dios de la vida, ¿no? Desde ese dinamismo que les decía al inicio, ¿no? Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Dice Teresa, malo sería que los esposos solo pudiesen amarse en los rincones, a escondidas, y no pudiesen amarse en medio de las ocasiones, ¿no? Es decir, el amor no es una cosa solo de espacios íntimos, sino de la cotidianidad, ¿no? Y hacer que la cotidianidad se convierta en el espacio del servicio, pero que emerge precisamente desde ese encuentro con el Dios amor, y emerge desde ese encuentro con el descubrir nuestra profunda dignidad como un don que hemos recibido gratuitamente y que por eso podemos dar y repartir gratuitamente. Es decir, si tuviera que sintetizar en pocas palabras lo que para Teresa es la nueva evangelización, o el re-evangelizarnos, ¿no? El suscitar nuevamente en nosotros, podríamos decir, ese amor primero, esa pasión profunda del Dios que nos ha tocado, del Dios que nos ha visto debajo de una encina y nos ha llamado, de ese Dios con el cual en algún momento nos hemos encontrado en nuestra vida, ¿no? Bastaría con decir, y repito, ¿no? Tenemos que aprender a descubrirnos amados por Dios, porque solo ahí se radica la novedad del Evangelio anunciado por Jesús y experimentado y vivido a fondo por Teresa. En el fondo, ¿qué viene a revelarnos Jesús? Que Dios es papá, que Dios nos ama, que nos quiere como sus hijos.
Solo el amor, para Teresa descubre, es capaz de transformar las vidas, empezando por las nuestras. Y solo el encuentro con quien sabemos nos ama puede transformar nuestro corazón, haciéndonos descubrir que solo en esta dinámica, y no por otras vías, es posible reevangelizarnos, primero nosotros mismos y después los demás, por ósmosis, por transmisión, por contagio, como esta gripe, que se contagia cuando le entra a uno el virus, pero mientras no le entra no hay posibilidad de contagiarlo. Es decir, cuando nos entre el virus de ese amor de Dios, de esa pasión de hijos, seremos, yo creo que, capaces de contaminar a otros, ¿no? Otros caminos, y la historia nos lo ha ido mostrando, podrán sobrevivir, pero nunca expresarán el mensaje último y central del Evangelio. Quien permanece en mí, permanece en mi amor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, no en otras cosas, en esto. Teresa lo tiene muy claro. Y les dice a sus monjas, precisamente eso, ¿no? Que si viene a faltar el amor fraternal de unas con otras, piensen que han echado a su esposo de la casa y por lo tanto ya no están haciendo nada, están perdiendo el tiempo. No hay alternativa. Orar, sí, orar mucho, pero oración, relación, oración que nos lleve a un verdadero y personal encuentro con Cristo y con el hermano, porque solo Él puede darnos la vida, porque nosotros somos los alimentos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Con este aplauso sencillo y sincero, querido Padre Francisco Javier Sancho Fermín, le expresamos nuestra gratitud. Con voz cómica, pero no trágica, nos ha asomado a Santa Teresa en esta preciosa conferencia que nos ha dictado. Digamos por eso que ha sido más bien una voz graciosa, que deja espacio a la gracia, que nos ha permitido leer una lección doctoral de una Teresa que es también contemporánea. Comenzaba citando un teólogo alemán, Johann Baptist Metz, que hablaba de la crisis de Dios, y que ante la crisis de Dios solo cabe la pasión por Él, esa que explica el reverdecer espiritual imparable de cada generación. Necesitamos por eso el testimonio apasionado de una mujer apasionada de Dios como Teresa de Jesús. Ser cristianos, y en eso todos nos reconocemos, pero se puede ser cristiano, paradójicamente, sin ser amigo de Dios, con lo cual es un cristianismo solo a medias, o un cristianismo mediocre. Un paisaje que no es tan diferente al nuestro, en los grandes retos que tenemos planteados en nuestra generación, aunque haya por medio 5 siglos que nos distancian de aquel siglo de Teresa. La dignidad del ser humano que da pie a todo tipo de tropelías y que pone en entredicho lo que es la dignidad del hombre y de la mujer, desliza una pregunta que no sería legítimo proponer si no tuviera también una respuesta. Y es la respuesta que Dios en Teresa nos ha mostrado. Necesidad de hombres con una fe vivida que hagan creíble la presencia de Dios entre nosotros, o citando al Papa Benedicto, hombres tocados por Dios que nos cuentan su encuentro con quien se hizo en ellos encontradizo. Me ha agradado los rasgos o perfiles que nos ha ido trazando de nuestra santa andariega. Una Teresa de vuelo místico y sin embargo con los pies en la tierra, con toda su carga de realismo.
peregrina de las moradas eternas y manchada en sus pies con ese barro de la tierra. Trabajar por los amigos de Dios para que sean no solamente sus ministros, yo al menos me he tomado esta frase a modo de dedicatoria, no solo sus ministros, sino también y sobre todo sus amigos, y en la medida que somos amigos de Él, podemos servir a quienes Él nos confía. No es tiempo de tratar con Dios negocios que sean menos importantes, y este es el más de todos ellos. Que los cambios no vienen de fuera, sino de dentro, ese que propicia el encuentro con Dios, que nos hace creyentes sin ningún atisbo de fanatismo. Ser amigos de Dios por haber experimentado su amistad, esto lo ha recalcado continuamente. Ser misericordiosos por haber gustado su misericordia, con ese Dios que aunque yo me canse de ofenderle, Él no se cansa jamás de perdonarme, dejando así que Dios sea Dios conmigo también. Castillo de diamante del más puro cristal, que no es un castillo vacío y solitario, sino un castillo habitado por un Dios que ha querido venir a vivir conmigo. Yo mejor no lo sabría contar. Hay una teología de especulación abstracta que termina por enfriar el corazón, recalentando la cabeza. Pero hay una teología que saborea el gusto de eso que sabe a lo que sabe Dios, citando a Juan de Ávila. Ha habido mujeres, especialmente ellas, que han vivido esta teología sapiencial. Teología que algún teólogo como von Balthasar llamó Kindliche Theologie, teología arrodillada de quien aprende adorando la lección del amor. No recalentando la cabeza y enfriando el corazón, sino poniéndote de rodillas ante el misterio, escuchando lo que Dios dice y lo que Dios calla, y aprendiendo siempre en cada instante la lección del amor. Esta fue la teología de la doctora Teresa de Jesús, y de su mano y con el Papa Francisco queremos aprender a evangelizar este momento nuestro. Si nos falta esta dimensión que nos ha enseñado una santa como ella, nuestra evangelización sería coja, sería estéril y sería estrecha. Por eso hemos aprendido de esta santa andariega, la que veía que entre los pucheros caminaba su Dios, a ir hacia las moradas eternas sin tener miedo a mancharnos con el barro de cada camino. Que Santa Teresa nos acompañe.